Lo recibimos a Juanma Rondón para hablar de la vida. Juanma, ¿cómo andás? Buenas tardes. Es un placer tenerte aquí en el espacio de la radio, en el aire de la radio. Hola Rey, buenas tardes a vos y a todos los que estén allí, escuchando, viendo. Día lindo por aquí también. Sí, un placer también para mí, claro. Qué bueno. Juanma, agradecerte porque hay gente que la otra vez que habíamos hablado de adicciones, que me llamó apenas terminó la columna y me dijo, che, bueno, gracias porque yo pasé por el alcohol, tuve tratamiento, me costó, pero salí y está bueno que lo hagan para gente que no, que por ahí está en esa pelea o que todavía no se ha animado. Así que bueno, traigo por acá el saludo de la gente que a veces llama y te quiere agradecer a vos, pero lo hace a través mío. Así que bueno, ahí va el agradecimiento. A ambos, Riga, ambos. Está bueno, es la idea, que podamos tocar esas fibras a algún que otro oyente, ya es trabajo cumplido, para mí por lo menos, ¿no? Creo que sí. Es verdad, aunque sea para uno, ¿no? Eso Aunque sea para ya uno, está. sí, claro, sí. Juanma, quiero que hablemos un poco del inconsciente. Yo sé que es un tema por ahí difícil de abordar, pero ¿qué es el inconsciente? Se habla mucho en psicología del inconsciente, de lo que no vemos, a veces hablamos del espejo, a veces hablamos de lo que nos muestra el otro, o de eso que está oculto y a veces puede llegar a generarnos, no sé, enfermedades o problemas. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, es tan difícil de abordar y tan delicado. Es un concepto central en psicología, sobre todo en psicoanálisis. Eh, es un concepto elaborado e introducido por Freud, ¿no? Que es el padre del psicoanálisis. Y podríamos decir, Rick, que el inconsciente es una parte de nuestra psiquis a la cual no tenemos acceso a través de la razón y la conciencia. Una parte nuestra que tiene información como un disco rígido oculto, que no nos damos cuenta que existe, pero existe, y no solo que existe, sino que también nos condiciona, nos predetermina en nuestro accionar, en nuestra vida cotidiana. Desde algún punto, la parte más revolucionaria de la introducción del inconsciente por Freud fue esta idea de que, bueno, tal vez no somos tan libres o no tenemos tan libre albedrío como creemos. Tal vez hay una fuerza oculta, oscura en el sentido de que es inaccesible, de que no podemos ver ahí, y la información que ahí almacenamos de alguna manera nos condiciona esta libertad que creíamos tener hasta la aparición de este concepto. Bien, bueno, vamos a meternos. Está bueno. Está bien la descripción, se entiende, pero quiero saber qué es lo que hace el inconsciente en nosotros, porque, o sea, ¿qué porcentaje tenemos de conciencia y de inconsciencia que los seres humanos? Uy, mirá, ¿Cuán grande es el inconsciente? lo que se cree hoy, está buenísima la pregunta, lo que hoy se cree es que la mayor porcentaje de nuestra psiquis es inconsciente, pero la mayor. O sea, la metáfora que yo uso siempre Qué en la miedo. analogía es la de la profundidad del océano. ¿Viste? Imagínate un océano Sí, profundo. Y donde llega la luz del sol, que es un porcentaje mínimo, podríamos decir que es nuestra estructura consciente. La parte oscura de las profundidades del océano, ahí donde no podemos ver, vendría a ser nuestro inconsciente. Es una analogía que podríamos utilizar para describirlo y también para describir el porcentaje, o el del universo también. Viste que sabemos que el universo es un infinito inabarcable y que conocemos muy poquito del universo. Bueno, con el universo ujú. interno pasaría más o menos lo mismo. Conocemos una punta del iceberg, pero te vuelvo a decir, la parte que está abajo no vendría a ser el inconsciente, el océano que hay debajo vendría a ser el inconsciente. Entonces conocemos realmente muy poco de nuestro inconsciente y es muy abarcativo. Y una cosa más ya que estoy para decir, que hasta hace muy poquito los científicos estrictos, como no podemos saber dónde se almacena nuestro inconsciente, en qué parte de nuestro sistema nervioso está, como tal vez sí, el área del habla, el área de los recuerdos, hoy las podemos identificar en nuestro cerebro y el inconsciente no, hasta hace muy poco se negaba. Había científicos radicales que decían, no, bueno, si no podemos saber dónde está, es porque no existe. Y bueno, por suerte eso ya está refutado también desde la ciencia, ¿no? El inconsciente existe, es una verdad.
Qué bueno. Me asombra esto de que es demasiado grande, ¿no? Y no digo que me preocupa, pero me da un poco de, así me llama bastante la atención de, no está bueno no conocerse uno, ¿no? Creo que siempre venimos hablando de conocernos diariamente, de los aprendizajes, de ir adhiriendo nuestras sombras. ¿Y cómo hacemos trabajar el inconsciente? O cómo nos damos cuenta? ¿O cómo trabaja en realidad el inconsciente en nuestro presente cotidiano? ¿En qué nos afecta? Bien, Eh, bien. Nuestro inconsciente, podemos decir primero en relación a esto que decís, ¿no? ¿Cómo nos afecta y de qué está constituido? sí, Es lo que tiene que entender el oyente para que lo podamos hacer comprensible, es que las reglas y el lenguaje del inconsciente es totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados, que es el racional. Y que a la vez no bien, tenemos otra forma de explicarlo que a través de nuestro lenguaje racional, porque es la herramienta que tenemos. Pero funciona de otra manera. Es una autopista que tiene otras leyes. El inconsciente diferente, podemos decir bien. que se conforma de toda nuestra información animal heredada y transmitida. Como animales que somos, como especie humana, también podemos hablar de que existe un inconsciente familiar que se va transmitiendo de familia en familia. También está toda nuestra historia reprimida, todo aquello que nosotros no podemos recordar, pero que atravesamos, traumas tal vez, lo que reprimimos, los blancos de conciencia que tenemos. Bien, no tenemos acceso de forma consciente, pero el inconsciente los almacena. Este disco rígido enorme los almacena. Eh, ¿Para qué está el inconsciente? Para la supervivencia de la especie. Podríamos decir que sería muy engorroso manejar toda la información a la cual el ser humano tiene acceso de modo consciente. Vendría a ser algo así como que no nos daría la CPU o la memoria RAM para poder almacenar toda la información que necesitamos para evadir los peligros, para que la vida prospere, para que seamos longevos. Entonces toda la parte instintiva que se fue transmitiendo de generación en generación y de especie a especie está almacenada en el inconsciente. ¿Viste? ¿Para qué? De alguna manera, uno de los para qué podría ser para automatizar procesos. Por ejemplo, para que si yo en este momento siento una explosión fuerte, yo tengo una reacción instintiva de correrme del lugar y después racionalizar. Ujú. Bueno, esa reacción es inconsciente. Si yo tuviera que racionalizar, che, ¿qué fue ese ruido? ¿De dónde viene? Capaz que ya me morí. Claro, ¿Sí? Porque demoro mucho. Entonces, inconscientemente, hay mucha información que ya damos por sentada. ¿Para qué? Para que podamos con el mundo. bien. Por lo que decís, supongo que para el inconsciente no existe la dualidad última que estamos teniendo, bueno, desde ya miles de años, de el bien y el mal, ¿no? Porque no distingue entre bien o mal, sino ese disco rígido va tomando, no sé, va tomando situaciones como la que decías de la explosión. Eh, Sí, sí. Nuestro inconsciente no distingue el bien y el mal. Ese es un factor nuestro de evolucionado, de nuestra conciencia, de nuestra vida social. Y eso está bueno aclararlo porque muchas veces nos referimos al inconsciente como nuestro lado oscuro o nuestra sombra, ajá, o el otro lado del espejo, la otra dimensión. Es algo muy fascinante, en efecto. Y está bueno decir que si bien nos referimos a que es oscuro, esa oscuridad no es mala. Es como un cofre donde hay cosas agradables, desagradables, lindas y feas. Quiero decir, yo en mi inconsciente también puedo tener reprimido mi brillo o mi potencial. No solamente está en lo doloroso, lo que reprimí. Porque otra de las funciones del inconsciente, como yo te decía, la supervivencia, sí, también es que podamos con el dolor psíquico. Cuando algo nos duele mucho y no tenemos recurso emocional para elaborarlo, probablemente si haríamos contacto emocional con una situación trágica o cuando somos muy chicos con dolores que no podemos elaborar, tendríamos un desborde, un brote psicológico. Entonces el inconsciente, ¿qué hace? Reprime, desconecta los cables y esto nunca pasó. Entonces la situación es más sobrellevable
¿sí? Ahora, después eso queda Ujú. reprimido y también nos condiciona la vida, ¿sí? Y en relación a esto que vos decías, nuestro inconsciente no le importa lo correcto de lo incorrecto, por así decirlo, o el bien y el mal. No, no, es otro lenguaje. Ahí es como una amalgama de sustancia psíquica donde todo coexiste y no hay valoración de mejor o peor. Mm. Qué difícil es tratar con el inconsciente. Eh, Me imagino un educador, me imagino, bueno, un padre, una madre, un familiar, hacia los más pequeños, porque estamos marcando todo el tiempo y muchas veces también con nuestra parte inconsciente, ¿no? Por eso creo que es importante y saludable traer la parte consciente, el inconsciente, hacerlo consciente, como para que no sigamos pasándole nuestras cosas no resueltas a los demás. Ni hablar de la parte Sí, familiar, ¿no? Que eso debe ser más pesado, ¿no? sí, en efecto, el inconsciente familiar vendría a ser un arcón de nuestro árbol, donde también, producto del inconsciente familiar, vamos heredando patrones repetitivos. Yo creo que esto, Rick, es mucho mejor si lo bajamos con ejemplos, ¿sí? Dale. Para que podamos explicar qué es esto de heredar un inconsciente o la información o lo que sea. Pensarlo de la siguiente manera. A mí algo que me pasó y que me pasa, y también me pasaba con mucha gente con la que trabajaba cuando yo estaba trabajando en Sastre, es que gente a la hora de darse un gusto económico, cambiar el auto, hacerse un Sí. viaje, sentía una suerte de culpa, ¿sí? Y sentía una suerte de culpa cuando lo analizábamos porque generalmente había un mandato familiar que era que había que ahorrar. Ujú. Pero no solo desde la conciencia, había algo como más arraigado muchas veces, que venía desde otro lugar. Y eso es una información inconsciente. El inconsciente lo que trata de hacer es de repetir lo que hizo que la vida pase y de evitar lo que hizo que la vida se corte. O sea, el inconsciente lo que trata de hacer, ese lenguaje que no entendemos, es de repetir lo que funcionó para dar vida y de evitar lo que no funcionó. Entonces, vos pensás, Ujú. Rick, que nuestros abuelos o bisabuelos inmigrantes tuvieron realmente que ahorrar para poder sobrevivir. Si no lo hacían, se morían. ¿Sí? Producto de ese ahorro, Tal cual. producto de esa cuestión, viste que decimos que los piamonteses somos medio coditos, ¿no? Agarrado. Somos Sí, muy sí. agarrados. Sí. Bueno, eh, algo de verdad hay. Nuestros abuelos tuvieron que ahorrar porque no quedaba otra para poder criar a sus hijos y eso funcionó. Esa información probablemente se transmitió invisiblemente porque fue muy importante para que nosotros estemos acá. Y hoy entonces nosotros en piloto automático, ante la disyuntiva de ahorro o gasto, ahorro. ¿Sí? Es lo heredado de alguna manera. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Se entiende. Sí, 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 ¿Sí? sí. Del mismo Por modo eso que hay. cuando nos ponemos a ver, perdón Rick, fechas en nuestro árbol genealógico, nombres, Sí. crisis, vemos por ejemplo que hay quiebras económicas a las mismas edades, separaciones de matrimonios a las mismas edades, mismas configuraciones de modelos familiares, porque es una información, yo sé que a la gente le puede parecer un cuento mágico, pero no, es una información que tenemos dentro nuestra, que opera en nosotros y que no la podemos reconocer. Por eso digo que es importante la salud mental, ¿no? Algo que mencionamos siempre. Tal vez hacer terapia ayuda o ver. Bueno, se habla mucho también hoy en día de constelaciones familiares, de que tratan corregime si me equivoco, de, bueno, a modo actoral de ver a problemas propios representados en algún familiar que, bueno, no es el familiar ahí presente. No sé cómo Sí, resumirlo muy grandemente. sí, una constelación Que familiar no es una actuación, es una suerte de activación de un campo familiar. Sí, mi familia, si yo soy quien constela, termina representada por otras personas. Ahora hay una serie en sí. Netflix que se llama Mi Otra Yo, que muestra, eh, tengo entendido que la serie está muy bien, yo no la vi, que muestra un poco lo que se trata las constelaciones familiares.
Y sí, en las constelaciones familiares es una técnica donde ahí podemos tener acceso a esto que te decía, al inconsciente familiar, a esto que busca repetirse y repetirse y repetirse, y cuando tenemos acceso podemos ganar un poquito más de libertad, ¿no? Porque yo desarmo ese mecanismo que se repite, lo hago consciente. ¿Por qué digo? Porque, ¿por qué deberíamos muchas veces meternos con nuestro inconsciente para reprogramarnos? Porque lo que funcionó y se repite, hoy muchas veces queda desactualizado. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces de trabajar con gente que tiene 40 años y entra con cierta angustia, es un patrón muy recurrente, y una angustia inconsciente, y en terapia nos damos cuenta que la persona estaba angustiada porque tiene 40 años y no tiene pareja. ¿Sí? Y la persona conscientemente dice, mira, a mí no me molestaba, o yo no venía haciendo contacto con que no era un Susanita o una Susanita de que quería. Sin embargo, lo que vino funcionando hasta antes de ayer, que son nuestras generaciones pasadas, es antes de los 40 tener una familia formada y dejar descendencia. Claro, Eso, claro. sí, busca, pero eso, fíjate, Ricky, hoy ya quedó obsoleto. Por eso es importante hacer consciente lo inconsciente y reprogramar. Porque es una versión que ya quedó, hoy ya no necesitamos estar en pareja a los 40 años. ¿Sí? Del mismo modo que no necesitamos ahorrar o que no necesitamos repetir un montón de patrones que se transmiten inconscientemente y que si nosotros no lo hacemos consciente, seguimos siendo como una suerte de títeres. Suena medio fuerte la palabra. No tenemos tanta libertad como creemos que tenemos. A lo mejor en una familia de muchos hermanos se puede repetir, ¿no? Siempre está esta parte que a muchos lo llaman la oveja negra, que supongo que esta famosa oveja negra es la que vino a romper tal vez un poco esta estructura familiar del inconsciente y ponerlo a la luz ahí para que el resto de la familia la vea. A veces se toma así, a veces se toma como el que salió fallado. Pero por otro lado hay gente que no se da cuenta de esto o que no tiene esa persona que pueda romper un poco esa estructura y ese inconsciente. Si yo, por ejemplo, no sé, en mi caso personal, voy hacia a ser consciente parte del inconsciente sobre mis miedos, mis ansiedades, ¿puedo tal vez a nivel familiar sanar un poco eso? No sé, por poner este ejemplo, ¿no? A hermanos, al árbol genealógico, a los que vienen también después. Sí. Estoy tratando de pensar el cómo bajarlo a tierra con algún ejemplo, porque si no, Claro. nuevamente, es tan difícil abordarlo, ¿no? Ahí va, mira. Eh, Durante mucho tiempo, invito a los oyentes por un momento a abstraerse de si está bien o mal, porque hoy, en efecto, lo que voy a decir está mal, pero voy a describir algo fáctico, algo que sucedió. Durante mucho tiempo, Bien. la homosexualidad se, eh, se concibió como una perversión, una enfermedad. La salud mental estaba muy equivocada, estaba muy Ujú. estigmatizada la homosexualidad. Eso hizo que muchas personas, no que hagan contacto con su homosexualidad, por ejemplo, en los años 20, cuando se descubre el inconsciente, y que se hagan los boludos. No, que directamente no hagan contacto con su homosexualidad. Era tan fuerte el estigma que yo inconscientemente reprimo mi sexualidad. ¿Sí? Es como decir, soy homosexual pero no me doy cuenta. ¿Sí? Porque era tan fuerte el hacer contacto con eso para mi psiquis que directamente lo reprimí. ¿Estamos hasta Claro. ahí? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Hasta que en algún momento empezaron a aparecer hombres y mujeres valientes que pudieron hacer contacto con su sexualidad y que además dijeron, che, yo traigo esto y a mí no me parece una enfermedad. ¿Sí? Es muy probable que a partir de que esa persona pudo asumir y abrazar su sexualidad sin ningún tipo de rollo, los que vinieron después tengan el camino despejado para hacer lo que quieran con su sexualidad. Cuando hay una oveja negra que logra hacerlo distinto, ¿sí? ¿Por qué decimos oveja negra? Porque
juguemos, supongamos, Rick, 1980, Sí, una familia que tiene un miembro homosexual y el miembro valientemente dice yo soy homosexual, la familia ¿qué va a decir? Esta es una oveja negra, tal cual. ¿sí? Perfecto. Esa persona lo que está haciendo es ampliando camino, decimos. Es ampliando la conciencia familiar. Lo que antes estaba reprimido, ahora puede salir a la luz para las generaciones venideras. El nieto de esa persona que es homosexual no va a tener ni un rollo con la homosexualidad. Porque alguien ya hizo el trabajo. Alguien ya reprogramó el inconsciente familiar. Es maravilloso. Suena re loco, pero es No, maravilloso. pero es Y, maravilloso. mu y muchas veces también, respondiendo a tu pregunta, esta persona que puede hacer consciente su homosexualidad y asumirse, probablemente con el tiempo la madre y el padre lo puedan entender, lo hayan podido entender, asumir y abrazar. Entonces lo que vos decís es cierto. La oveja negra, cuando trae estas cosas que parece que chocan con las defensas y el sistema familiar, en realidad lo que están haciendo es una semilla de sanación para todas las direcciones. Para adelante, para las generaciones venideras, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y muchas veces también para atrás. Es maravilloso, Es maravilloso, sí. maravilloso. Sí. 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 Se requiere, como verás, mucha valentía para meternos con el inconsciente. Es hermoso para mí poder acompañar esos viajes hacia el incierto. Se requiere mucha valentía porque si no lo tenemos en la conciencia, por algo es. O sea, porque algún tipo de ruido o de dificultad nos genera o nos generó. Entonces, cuando vamos para esa profundidad, aparece la famosa resistencia que decimos los psicólogos, ¿no? De algún modo una parte nuestra quiere sanar, pero otra parte nuestra no quiere saber nada con eso. Claro, No no. quiere que quedémonos en el molde, no vayamos a lo profundo, es más oscuro, es más incierto. ¿Viste? Entonces, más maravilloso todavía. ¿Cómo nos damos cuenta? O cómo podemos traer el inconsciente, obviamente con terapia, pero cómo nos damos cuenta a veces en lo cotidiano, en algo que nos molesta demasiado, en el famoso espejo, o mirando alrededor en nuestra familia e identificarnos con eso que nos hace ruido, o con eso que nos molesta tal vez, de mamá, de papá, del hermano. Eh, yo sé que no todo el mundo tiene una mente analítica, ¿no? Y que por ahí pasa por delante o pasa de largo. Pero si nos Sí. queremos hacer cargo, ¿podemos empezar a prestar atención en eso? Mirá, es muy difícil acceder a nuestro inconsciente sin, yo acá te diría ya, sin un laburo terapéutico. Porque muchas veces te puedo decir, Claro. bueno, leyendo Sí. tal libro o metiéndote acá. Acá la verdad es que sí o sí se necesita alguien que alumbre, que nos vaya guiando, Claro. porque si no nos Que mordemos la acompañe. cola. Mm, Sí, muchas veces creemos que estamos yendo para claro. abajo y no, es muy difícil. De todas maneras, bueno, los sueños son una gran manifestación de nuestro contenido inconsciente. Eh, y después los famosos mecanismos de defensa, pero esto es como que hay que... Sí, yo lo aprendí en la facu a eso, por eso me puedo dar cuenta, pero más o Mm, menos lo que vos decís, ¿no? Cuando claro. tenemos una persona que está dependiente, positiva o negativamente de alguien, o sea, por ejemplo, si yo estoy hablando 24/7 de que este político es corrupto, probablemente yo inconscientemente necesite sanar mi propia corrupción. Del mismo modo que si yo estoy diciendo todo el tiempo que esta persona es una ídola y que es un semidios, yo probablemente necesite tomar mi propia grandeza. Eso que pongo Conectar recurrentemente ahí. afuera, el inconsciente lo pone afuera, lo tengo que encontrar dentro mío. Pero te vuelvo a decir, Rick, son caminos muy laberínticos para meternos solos. Necesitamos de un tercero que nos vaya alumbrando con un farolito. Juanma, gracias como siempre, gracias por traer esta columna aquí una vez por semana, la disfrutamos mucho, siempre me pongo tal vez charlando con vos, pero me pongo también de oyente y la verdad que me sirve cotidianamente, así que gracias.
Bueno, Rick, hoy con un tema delicado, espero que se haya entendido. Gracias a vos también Sí, por el sí. espacio. Un placer. Abrazo grande. Abrazote.